Estamos de vuelta una vez más en sintonía con Buenos Días RD. Pero antes de iniciar un nuevo tema, queremos darle la bienvenida a nuestro queridísimo Alberto. Alberto, buenos días. Buenos días, Venecia, qué gran placer. Primero conocerte en persona, aquí previo al programa, obviamente, y darte la bienvenida al equipo. Aunque me das la bienvenida hoy, sí, te damos la bienvenida al equipo de Buenos Días RD. Sin duda alguna, pues es un gran placer contar con jóvenes tan preparadas como tú, bien ubicadas, porque sabes que hay que buscar a veces con una lupa jóvenes que estén tan interesados en la problemática sociopolítica de la República Dominicana, del país al cual pertenezcan, en este caso tú como dominicana, y de verdad que te admiro muchísimo porque he visto los cortes, no había podido estar aquí antes por compromisos que tenía fuera del país, y compromisos laborales dentro del país, porque no era que tenía mucho tiempo fuera de mi tierra, ¿verdad? Sí. Y en definitiva es un gran agrado y gran placer tenerte aquí, parte del equipo de Buenos Días RD. Y bueno, saludar a Charito, que tiene unos compromisos en el exterior, pero aquí estaremos entre Richard García, usted, Venecia, un servidor, entre otros, tratando de llevar el contenido mañana tras mañana de este espacio. Así ¿verdad? Es. No, de verdad que muchísimas gracias. Conozco a tu madre. Cálida bienvenida. No, ya yo prácticamente, señora, aquí yo me siento en familia. Para que sepa. De verdad que sí, no, pero para mí un honor formar parte de este elenco, que de verdad que he admirado bastante. Si tú supieras que uno de los primeros espacios, cuando yo aspiré en aquel momento, bueno, no aquel, yo lo digo como que muy lejos, cuando estuve aspirando como regidora, de los primeros espacios que me abrieron la puerta fue aquí en Buenos Días. No sabía. Cuando Charito me entrevistó, y yo digo que a partir de ahí prácticamente yo me solté con la televisión, pero de verdad que yo encantadísima de formar parte aquí, y bueno, ya estamos a su disposición y a la orden para informarle todos los días sobre todo lo que se mueve aquí en RD. Efectivamente, hoy es viernes, un toque social, ¿verdad? Conozco a tu madre desde que éramos niños, sí. Estudiamos juntos en el Colegio La Esperanza. La Esperanza. Aquel colegio, señores, que ya no existe como Colegio La Esperanza, era de la fundación de la Compañía Anónima Tabacalera. Así es. Y lógico que posteriormente conocí a tu padre. Sí. El señor no, lo que le digo, que me siento yo prácticamente en familia, porque detrás de cámara estábamos hablando con el tema de que yo le decía a Alberto que confundían mucho mi nombre, que me decían Vanessa y no Venecia. Y Alberto me comentaba, no, porque yo te relaciono, yo lo que hago es que busco un nombre de una persona que yo conozco hacia atrás. Y yo digo, bueno, yo no conozco mucho a Venecia ahora mismo, cuando viene a ver es de mi madre que se está hablando. Y así efectivamente era de mi madre, así que yo siento que ahora mismo, Alberto, somos familia. Ya nos conocemos de muchísimos años, aunque nos estamos conociendo así hoy. Así es. Pero nada, ¿no? Para adentrarnos al tema aquí del canal, hoy en día se ha estado hablando mucho, no creo que hoy en día, yo creo que es un tema de hace muchísimos años atrás, que es sobre lo que es el análisis del Código Penal. Resulta que según los artículos publicados, no soy gestora. Ok, eres número, pero yo creo que uno prácticamente también se relaciona. Del área administrativa. Exacto, sí. Del área administrativa. Yo también pertenezco a esa área, porque mi carrera matriz, licenciatura en Administración de Empresas, que creo que le cambiaron el nombre. Después, ahora es dirección administrativa. Gestión financiera, no es. No, gestión financiera. Antes era la contabilidad. Ya. Y le cambiaron el nombre a gestión financiera y auditoría, agregándole las materias de auditoría. Entendido, ya entendí. Van cambiando las cosas en el mundo. Claro, pero lo bueno es que en esa parte administrativa uno sabe de todo un poco. Efectivamente. Ahí sí, yo siempre lo he visto en esa escuela de negocios. Es importante. Pero entrando con el tema, se ha estado estudiando lo del tema del Código Penal, lo que ha sido algo bastante tratado en los últimos años por lo delicado que ha sido la situación. Venecia, y en los últimos días por el caso Yexet. Así es. Porque la verdad que ha sido una sorpresa, un encono para la población, por la magnitud del evento ocurrido, de la tragedia más grande que existe o que ha existido en el país. Totalmente. Y yo iría más allá. Yo iría en Centroamérica y el Caribe. Totalmente. ¿Verdad? No, hasta a nivel internacional, porque de hecho yo recuerdo que fechas cercanas a cuando ocurrió el accidente, recuerdo haber visto una plantilla donde estaba una escala de accidentes trágicos con pérdidas de vidas humanas en esos tipos de eventos, y República Dominicana se colocaba en un tercer nivel, en una tercera posición, teniendo arriba a China y la India, que son
países que tienen grandes cantidades de ciudadanos, de habitantes. Y cuando tú sacabas una diferencia entre esas pérdidas que tuvieron esos otros países, eran pocas. Sí, per cápita. Era como una diferencia de 50, no per cápita. Nosotros lamentablemente en cantidad de muertos. Perdimos, fueron 200 y pico de personas. 236. Compatriotas y también personas de fuera. Y por ejemplo, el que estaba en el primer nivel apenas tenía 400 personas. Digo apenas para que se note que no había tanta diferencia. Lo cual en un país como el de nosotros, que es pequeño, que no tenemos tanta gente, señor, para nosotros 11 millones. Es grandísimo. Entonces lo asociamos al caso del Código Penal, que hace tiempo está a la espera de aprobaciones por parte de los congresistas dominicanos que no se atreven, nadie se atreve a... Es que hay un tema, eso era precisamente lo que quería comentar. El tema del Código Penal no se había aprobado porque hay que reconocer lo siguiente. El Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, llegan a estas posiciones porque es el pueblo quien elige por ellos. Entonces, ¿qué pasa? Este tema del aborto, que el tema de la corrupción, que esos son las tres causales, esos temas tan delicados, al que aspira a una diputación o aspira a una senadoría, quisiera ni siquiera que ni le hablen del tema. Pero en campaña ofrecen. En campaña ofrecen. Pero, por ejemplo, hay personas que tienen una postura, pero quizás hacia afuera llevan hasta una postura diferente porque no le conviene políticamente. Exacto. Entonces, cuando la prensa va, que ahora mismo la prensa está fuera de los congresos, porque están así, es rápido con esos temas, de ver qué es lo que se va a hacer, qué es lo que va a pasar, los diputados tuve que se echan para atrás, dicen, no, vamos a esperar las decisiones que tome la comisión, cuando se estudie ese tema, porque hay que reconocer algo. Ahora mismo esos temas lo dejaron un poquito hacia atrás, sino que se está estudiando unos nuevos temas, que ahí está incluido el tema del jet set. De hecho, en el artículo dice de que la comisión bicameral tendrá hasta el 26 de julio para culminar el informe que contenga las recomendaciones de modificación en los distintos artículos y aprobar en 2 discusiones en ambas cámaras legislativas. De lo contrario, la reforma al Código Penal pasará nuevamente a una próxima legislatura. En esta modificación, ellos tienen hasta el 26 de julio, pero no necesariamente confirmar el tema del aborto, bueno, de las 3 causales, esos temas un poquito más delicados, sino que son de las nuevas 72 tipificaciones. Exacto. Que entre ellas tenemos lo que es el terrorismo, el sicariato, el genocidio, las infracciones muy graves de guerra, tenemos el trato cruel, inhumano o degradante, y ahí mismo está el tema relacionado de lo del jet set, de que hoy en día, por ejemplo, el tema ya no es acumulativo. En esas nuevas 72 tipificaciones ya está ese rejuego, ese cambio. Ahora mismo la Cámara está estudiando eso y tiene hasta el 26 de julio para modificar esas 72 tipificaciones. Ojalá se llegue a una decisión final, porque de verdad que, como decíamos introduciendo el punto, la población se puso brava. La población está en cono, que fue la palabra que utilicé anteriormente, porque ver un caso así, donde hay muchas de las pruebas de que pudo haberse evitado, porque era una edificación con muchísimos problemas. Y se ha querido, de una manera u otra, echar un balde de agua fría a esto, pero ahí hay pruebas de situaciones que habían, hay videos y hay de todo. Claro. Ahora, sabemos que la familia Espaillat no quería que ocurriera esto, porque ¿quién quiere problemas? Es como el que anda transitando, nadie quiere chocar, ¿verdad? Totalmente. Pero si usted anda con los frenos malos del vehículo, pues es muy probable que usted choque, o si anda mirando el celular, o sea, digamos, situaciones que pueden llevar a una situación, valga la redundancia, de problemas, de situaciones, que usted, pues, por su descuido, llegó a esa situación. Fueron cosas que se pudieron evitar. Se pudieron haber evitado. Eso dirá algunos de los que andan en los programas que defienden la postura de los dueños del YC. Eso son teorías, porque ahora hay una problemática y muchas veces por vía de este propio gobierno se ha visto de que los programas y los medios alternativos, los que andan hablando pluma de burro, como dice el pueblo popularmente. No. En la Constitución está consignado la libre expresión y difusión del pensamiento y nadie nos puede coartar. Y digo, porque este es un medio formal también, como hay otros. Este es un medio formal como el más formal. Así es. No obstante a ello, también somos bastante activos y duros en redes sociales, porque esa es la grandeza de Luna TV, que todos estos programas en fragmentos y hasta en completos salen en las redes. Entonces también esos medios formales que critican, los que quizás aluden a situaciones hasta personales, cosas que yo no estoy de acuerdo,
critican que en las redes sociales se hablan muchas cosas que no son, pues también hay que tener cuidado de eso porque ellos salen en las redes sociales. Claro. Esos que critican. Estoy hablando de programas interactivos, mañaneros que Así hay, y la campañita que tienen entre Nuria Piera y un grupo de figuras de la televisión y la radio. De que comunicadores. Solo son, pero tienen una campaña en contra de las redes sociales. Así es. Ahora, si por ejemplo a los foques, si la Tora dice algo, pues usted lo que tiene que es desmentirlo inmediatamente. Claro. Ahora, la Tora no se puede estar inventando por usar nombres de alguien que sale incluso hasta en este canal, como la Tora. Se me escapa el nombre de ella ahora mismo. Por eso es que los apodos a veces trascienden al nombre. Es otro tema, pero tiene que ver. Claudia Pérez, exactamente. Claudia Pérez. Por eso, parece otro tema, pero se une al del YECSE, porque ese ha sido el punto de que dicen muchos que se están inventando cosas en los medios. No, el día de la tragedia del YECSE, a horas, aparecieron muchos videos de escombros en el suelo de días antes de la tragedia. Claro. No, entonces, y que también salieron pruebas del mismo empleado donde le hablaba tanto a Antonio como a su hermana diciéndole, miren, el evento quizás no se pueda dar porque ahora mismo nosotros se nos están cayendo todos los plafones, se está cayendo agua, no tenemos las condiciones para dar un concierto. Y más sin embargo, siguió. Lo desmontaron eso en los tribunales, ahí en la medida de coerción. Pero entonces está la prueba en los mismos chats. A eso me refiero. Está la prueba en las conversaciones. Por eso es necesario el código procesal penal que se revise y se apruebe todo esto, aunque dejen de ladito las 3 causales que ha sido una de los temas tan delicados. De las piedritas de zapatos. Tú sabes que en esa parte yo sí felicito, o de por sí no tanto felicitar, sino que le agradezco a la comisión de la Cámara Bicameral por haber tomado esta decisión de separar al menos los temas, porque evidentemente estos temas son sumamente importantes, pero no le quita la importancia a estas nuevas 72 tipificaciones que son necesarias y que hay que estudiarla con delicadeza. Y también hay que exhortarle a estos diputados y a los senadores que cuando este tema pase, por favor, porque yo sé que eso se va a llevar a un tema mediático, que van a volver esas disputas, porque hay que reconocer que nuestro país, aunque yo no solamente digo nuestro país, sino a nivel internacional, pero tenemos muchos pensamientos distintos. O sea, aquí hay muchas formas de pensar diferentes, cada quien tiene su percepción sobre las cosas de manera diferente. Entonces hay que reconocer que por más que se reciban esas críticas públicas, nosotros necesitamos un nuevo código penal de manera urgente, incluyendo cada uno de estos temas. No podemos seguir postergando porque quizás a uno o 2 o 3 personas no le conviene. Y hay que reconocer lo siguiente, que sería algo de provecho para nosotros. El presidente Luis Abinader no vuelve a aspirar más. Y quizás ahora él como presidente, como ya él no le va a importar esa parte de que voten por él, si él tuvo una decisión que si un grupo está a favor o está en contra, que le dé igual. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay que reconocer que en ambas cámaras la mayoría la tiene el presidente. Claro. Y hay que también reconocer que cuando ellos dicen que me voy por ahí, que bajan una línea, tienen que votar a favor de esto, sin pensar que tienen quizás pensamientos diferentes. Entonces, yo le exhorto de verdad que pensemos, analicemos bien ese código penal, pero que se apruebe porque es necesario. No podemos permitir que la justicia siga de manera arcaica como lo estamos viviendo el día de hoy. Así si se hubiese aprobado unos años atrás, no estuviéramos viviendo, o bueno, lo digo de parte de las víctimas del Jet Set, la injusticia que se está presentando con esos empresarios, de que las cosas no son acumulativas. Y no solamente ese caso, muchísimos otros casos de personas que matan a alguien y salen ahí vivito y coleando porque le buscan una justificación X que no tiene sentido. Que legalmente pues, la decisión podrá tener aval. Claro. Pero existe la moral. Total. Y la caramba. Y todo lo que se ha visto también, porque ellos han procurado hacer acuerdos, vamos a decir, tras bastidores. Estaba la prueba también, tú dices, bueno, legalmente están defendiéndose. Y procede, pero, wow, Dios, ¿verdad? Es una situación tan difícil que yo sé que de eso se va a hablar por mucho tiempo. Pero hablando del YECSE, ¿supiste ahí en el Sheraton? ¿El qué? Ah, sí. Se cancela un concierto de Jesse Joy. Buen dúo, un dúo con mucho talento. Y yo sé que muchos dominicanos que tenían la capacidad de poder pagar y asistir, ¿verdad? Su boleta, lamentan que se haya suspendido, pero fue que se armó un corre-corre con la situación de un plafón, un techo. Señores, miren, yo digo que después de lo del YECSE Venecia, hay un estrés postraumático de la población dominicana cuando estamos en lugares públicos. Yo sé que hay mucha gente, y dígame usted si es mentira, usted que está ahí delante del televisor,
si a veces usted no está mirando el techo en los lugares donde usted va? Hay un estrés, incluso hay un estudio que lo indica así, que los dominicanos tenemos un estrés postraumático después de lo del DXC. Y usted ni yo estuvimos ahí, ni cerca, pero hay algo que nos preocupa, porque eso nos impactó a todos. Eso fue un abril negro. Totalmente. Después del 8 de abril, hasta un mes y medio después, porque hay cosas que se van curando interiormente, pero todos quedamos así. ¿Cómo usted estaba? El 9, el 10, el 11. No hay forma de curarse, no, te voy a ser sincera. Usted estaba en shock. Yo, totalmente. Hasta dormía pensando. Que yo no podía dormir. Yo recuerdo que el día posterior al accidente, que estaban todos los medios de comunicación en vivo, actualizando a la ciudadanía sobre el tema del jet set, yo no podía dormir, yo estaba pendiente de que por favor que sacaran una persona en vida y diciendo, cuestionando, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes fueron los que se perdieron? ¿A quiénes se puede rescatar? O sea, era un tema que uno sentía que uno estaba ahí viviéndolo, que uno de alguna manera, de por sí, porque hay que reconocerlo, uno tenía aunque sea un cercano, o no tan cercano, un cercano de un amigo, un conocido, o en este caso teníamos figuras que todos nos hemos crecido con estas personas alrededor. Por ejemplo, el hijo de Eduardo Estrella, que yo lo conocía. Así, o sea. Ay, Dios, eso me dio una pena. Quizás porque nunca me traté con él, pero sí conozco a Eduardo Estrella, no solo por la política. No, y también a Melba, también con el tema, o sea, que eran figuras que uno siempre ha visto en el espacio y siempre lo ha figurado como personas de bien y decir, contrale, qué pena que sus hijos que recientemente se habían casado, que no habían ni siquiera iniciado la familia per se, porque ni siquiera un año habían cumplido. Porque, bueno, precisamente este mes o el próximo mes es que cumplían el año. La cultura del dominicano es ser empático. Uno se pone en los zapatos del otro y uno dice, Dios mío, ¿qué fue? Entonces hay un estrés postraumático, o sea que no hay dudas de ello. No, definitivamente ya uno de que uno entra a un espacio y ve una grieta en el techo, uno está chido. No sé pero si te pasa. No obstante, solamente estructural. Tú sabes que la gente tiene un trauma hasta con la canción de Color de Rosa. No, pero mira, yo venía en un avión anoche que llegué de Estados Unidos y ahí venían varios oyendo, en una de las filas, oyendo a Rubí Pérez, más para allá oyendo a Rubí Pérez como en el celular. Y yo, pero Dios mío, todavía esta ola. A uno le causa como, uno se pone nervioso. Que ha sido lo del tema Color de Rosa, como un maremoto. Totalmente. Diríamos, porque hasta yo creo que hasta en otros idiomas escuchan la canción original. Sí. Yo dije, por Pero Dios. tú sabes, yo siento que ese trauma se debe porque salieron videos, porque nosotros vimos que nadie nos puede decir, no, que eso fue que se cayó el techo y nosotros, por ejemplo, sacar teorías o deducciones. Como vimos videos que fueron tan trágicos de cómo se cae el techo y ver personas que estaban debajo de los escombros, a nosotros, porque prácticamente lo que hizo esto fue que nosotros nos transportáramos a ese lugar y que sintiéramos lo que esas víctimas o lo que las personas que salieron con vida también estaban sufriendo en ese momento. Sí. Y eso es lo que yo entiendo, que de por sí también es lo que tiene ese cargo de ese trauma que el dominicano, y no solamente el dominicano, a nivel internacional, porque eso llegó a muchas partes. Bueno, en Venezuela la gente está sufriendo igualito que nosotros. Sí, por el caso de Rubí, porque lo quería muchísimo, porque él vivió incluso allá, además era un merenguero que siempre asistía a eventos en Venezuela, a pesar del régimen de Maduro y anteriormente de Chávez. Sí. Pero la información de lo que retrotraigo sobre el Sheraton no es de la magnitud del DXC, por supuesto, pero miren cómo es. Ede Life fue la productora del concierto de Jesse y Joy. Ellos anunciaron la cancelación del show pautado para el jueves pasado en el salón La Fiesta del Hotel Jaragua. Tras desprenderse, se desprendió el plafón. Un plafón quizás no mata a nadie y puede herir a alguien, pero era un plafón falso, o sea, un plafón en sí, pero acústico para que el sonido se escuchara mejor. Pero se desplomó parte de él. Sí. Usted sabe que... No, y tú subiste en el video, yo cuando lo vi el día de ayer, la gente de una vez salió corriendo a grabar el plafón. Y de verdad que yo le felicito tanto a Jesse y Joy porque fueron parte de esa decisión. Y también a la empresa de organización y hasta la misma institución, en este caso el Hotel Jaragua, de haber detenido esta fiesta. Porque señor, uno dice, no, eso fue un plafón. Pero así mismo lo dijo Antonio Espaillá, eso fue un plafón que se cayó. Entonces...
por ese mismo trauma y por ese mismo tema de la seguridad de la gente, que es lo que se busca en cualquier tipo de actividad o cualquier espacio donde tú ofreces un servicio, bueno, pues debes de velar por esta parte. Y de verdad que yo le felicito por esta decisión y que al final de cuentas, señores, eso se puede hacer otro día. Sí, claro, hombre, no te voy a negar que uno se organiza para una fecha, sí, pero hay que evitar desgracias. Y más en estos momentos, señores, cuando vivimos una tragedia como la del Jet Set, que la vamos a seguir mencionando porque es algo inolvidable. Aunque mira, como estrategia de comunicación, yo he usado el término, se ha aplicado una estrategia del silencio comunicacional. Oye bien, el silencio en la comunicación. Hasta eso es, sí, es comunicar. Porque hay ha habido una estrategia de ocultar, de que no se hable, de que se detengan los comentarios del caso Yexet. Esa estrategia se usa. Claro. No ahora, hace muchísimos años, pero tú sabes que como las ciencias de la comunicación han avanzado tanto que se vuelven estrategias. Vamos a callar ese tema. Sí, no funciona. Y tú ves que esos medios formales que critican a los informales, a los supuestos informales, porque yo diría que el que sale en un podcast desde su casa, en una habitación, ya se formalizó porque sale al aire, vamos a decir, sale a lo digital. No, y está comunicando, independientemente del tema que trate. Oye, así lo vean 10 personas, esas 10 personas, algo, ese que está exponiendo, le influye. Entonces, hubo de parte de medios formales, que seguro fue una estrategia concebida y amarrada, de acallar el tema Yexet. Canales como este trata el tema Yexet, todavía es noticia. Así es. Las redes sociales, vamos a mencionar un podcast muy famoso, Somos Pueblo, ha tratado el tema Yexet hasta donde debe tratarse, porque todavía hay mucho que exprimirle a ese swapper, a ese mapo, a esa toalla, todavía bota mucha agua porque todavía está enchumbada. No es que ya. No, es que está inconcluso todavía. Eso no tiene respuesta. Mira, ahora hay una apelación, tengo la información acá, que es parte de lo del Yexet. Y a veces uno dice, mira, hablando de lo del Yexet, qué monótonos son. Así como Uchi Lora cuando hablaba de la corrupción con el PLD, que todos los días yo decía, diablo, este hombre está monótono. Era repetitivo. Bueno, pero había corrupción, había que hablarla, pero ya nos dimos cuenta con el tiempo que era un plan. Total. ¿Verdad? Era una narrativa que estaban creando para un beneficio. Luego de que lograron eso, ahí mismo se callaron. Pero había corrupción, la había, porque los PLDistas no fueron ningunos santos. Pero ahí están los casos, y perdóneme que ustedes ese partido. No, pero hay que reconocerlo, ¿no? Y no solamente en el PLD, en todos los partidos hay bueno como hay malo, hay corrupto como no hay corrupto. Ahora, ¿qué pasó con Uchi? Que no fue congruente, porque si él se hubiese mantenido al margen y mantiene el mismo discurso con el gobierno actual, que hay muchos funcionarios que han realizado esa acción de corrupción, y que él hubiese criticado, bueno, pues la cosa fuera diferente. Como es ahora. Pero al quedarse callado, ya la gente que lo que hace, no, pues tú eras de este lado. Y sumado a él también otros, Altagracia Salazar, Marino Zapete, que prefirió retirarse de los medios. Pero bueno, demasiado refajo se ha visto y pantaloncillos. Así es. Pero usted tiene gente nombrada en el Estado del actual gobierno, usted tiene hija nombrada en el actual gobierno, usted recibe la pacochá, como Ney Zapata, que hace la pacochá navideña. En fin, pero es uniendo un tema con otro porque son eslabones de una larga cadena. Así es. De complejidad armada. Y este caso, Yexet, para volver al carril del tema, andaban con una estrategia del silencio. ¿Quiénes? Ellos sabrán. De no hablar mucho del tema, silenciarlo. Pero hay que seguir, porque un tema, mira, hay noticias saliendo todos los días, porque es un tema judicial grandísimo, que a eso hasta lo analizarán, señores. Grandes juristas de habla hispana van a analizar el caso Yexet por años. Es más, eso va a ir para las aulas, para dentro de 3 generaciones. Totalmente. Las aulas del derecho, ¿verdad? Y dice el Ministerio Público que va a presentar hoy un recurso de apelación contra las medidas de coerción impuestas a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. Hoy hay una apelación. Han habido otras, me parece. Sí. Por ejemplo, mi amigo, porque lo conocí cuando era un muchachito, él es de la edad de mi hermano menor. ¿Cómo es? El que fue, ay Dios, dando voto porque el de la barba, que fue abogado,
Félix Porte. Félix Portes, me mata si se me olvida su nombre. Félix Porte de mi barrio, el área de Sabín. Sí, de aquí de Santiago. El mejoramiento social por ahí, que yo me crié, nacido, criado, envejecí un poco y luego me fui, me casé obviamente y todavía hasta ahí volví a tener mi oficina, que queda por ahí. Pero Félix Porte de ahí, de esa zona. Y él creo que presentó ya una apelación, me parece. Sí. Pero en fin, vamos a esperar, darle seguimiento. Aquí no se va a dejar de hablar de eso. No estamos en esa estrategia del silencio con el caso Yexé. Así es. Pero nada, antes de continuar con más temas, vamos a una pausa. Claro que sí. Comercial. Regresamos.